Estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía. Tenemos con nosotros nuestro primer invitado del día. Se trata de José Manuel Hernández Peguero, quien es miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo y delegado político de ese partido en la Junta Central Electoral, a propósito del proceso de discusión y consenso que se lleva sobre la posible modificación a la ley de régimen electoral, así como a la ley de partidos políticos. Doctor, bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y cuéntenos cómo van esos trabajos a propósito de la reunión que precisamente tuvo lugar ayer. Bueno, la iniciativa del señor presidente de la República de acoger como tema del diálogo las reformas propuestas por la Junta Central Electoral a la ley de partidos políticos y a la ley de régimen electoral, nosotros lo consideramos saludable. Sin embargo, advertimos que el ambiente se ha enrarecido, se ha contaminado con la iniciativa por parte del gobierno de querer poner como tema la reforma constitucional con el propósito de reducir el 50% más uno que se requiere para ganar en una primera vuelta. Doctor, pero ¿qué tan firme es esa idea? Porque en principio el propio presidente habló de una reforma a la Constitución como una manera de blindarla, decía él. Y luego, cuando eso fue al C, se abandonó ese tema desapareció. Y el gobierno parecía como retirar ese tema por lo controversial. Pero ahora aparece cuando incluso se le atribuye a doña Milagro decir como que era interesante quitar el 50 más 1. Yo leí hoy incluso ella dice hoy que de la posición que ella está tiene que defender la democracia. Es decir, sí. Pero ¿hay alguna iniciativa? ¿El gobierno ha presentado algo? Bueno, ¿ha contactado a los partidos proponiendo un cambio a la Constitución? Lo que nosotros advertimos desde que se propuso aquel tema de reforma constitucional para blindar el Ministerio Público Independiente era que los propósitos eran otros. Evidentemente no podíamos identificarlo todavía. Y es que cuando usted apertura la Asamblea, ¿verdad?, para la reforma constitucional, ya no están limitados a los temas, a los puntos aprobados previamente. Y es por eso que nosotros decimos que existe la intención. Es más, en las declaraciones que da doña Milagro Ortiz Bosch, asimila el tema del 50 más 1 a la corrupción. Eso es algo preocupante todavía, aún más, porque no entendemos qué identidad puede existir en esos temas. Ahora bien, lo que nosotros consideramos es que este no es el momento propicio para una reforma constitucional, cualquiera que fuese. En primer lugar, porque es improcedente. No es verdad que el Ministerio Público no está blindado, está constitucionalizado a partir del año 2010. Y así como él ha logrado ahora tener una procuradora independiente, todo se puede conseguir modificando la ley orgánica del Ministerio Público. Por ejemplo, estableciendo que el que persigue la corrupción, la Procuraduría Especializada, sea de carrera. Eso no hay que modificar la Constitución para decir eso. Entonces, venir ahora con esto, yo creo que responde más que todo a una estrategia política porque ellos tienen los números y nosotros también. Doctor, la Fuerza del Pueblo ha dicho públicamente que el gobierno tiene que aclarar y dar una explicación porque están opuestos en la Fuerza del Pueblo al asunto del fideicomiso con relación a Punta Catalina. ¿Usted conoce el contrato? ¿Qué es lo que realmente Pero está hay pasando algo ahí? que es evidente. La ley de fideicomiso no fue planteada como se está implementando en la actualidad en lo que respecta a los bienes públicos. ¿Ah, no? No, originalmente era promover el desarrollo de la inversión inmobiliaria, porque habían unas críticas en lo que respecta a la administración y a una cierta tipo de concesiones
que se logró con la ley de fideicomiso y que ha impactado evidentemente en la construcción masiva de unidades habitacionales para una clase que no tenía acceso. Ese es el propósito. Luego en el reglamento se habla de fideicomiso público como una definición, pero no hace más nada. Lo que nosotros creemos es que teniendo mayoría congresual el partido de gobierno, si van a escoger como vehículo de inversión y de administración de bienes públicos al fideicomiso, pues lógico es poder establecer en una ley todo lo que tiene que ver con los bienes públicos que son entregados a una entidad tercera y que requiere, ante todo, de regulaciones especiales, porque no se trata de un bien privado, se trata de un bien público. Entonces, usted ve al gobierno en pero un eso no fideicomiso. deja traslucir como que el Estado dominicano no está en capacidad, ni tiene calidad, Cierto. ni funcionarios para dirigir o gerenciar algo que es del Estado. Lo que nosotros no sabemos qué va a quedar en manos del gobierno, porque la policía no está en manos ya del gobierno. Ahora usted a un cuerpo de delito, como es Punta Catalina, la quiere someter a una serie de situación de administración algo cuestionable. Yo sería prudente, si fuese gobierno, recomendaría ante todo, porque el Ministerio Público ha anunciado un Odebrecht 2, ¿verdad? Usted llama cuerpo de delito, pero el gobierno no ha sometido a nadie por Punta No, Catalina. pero es que el Ministerio Público lo anunció, Iban a... que hay un Odebrecht 2. Bueno, lo que se ha, Y eso lo que es- se ha dispuesto es Sí, una pero no lo auditoría. han documentado. O sea, Sí, pero todos sabemos, ¿verdad? Porque es evidente de que la exclusión de esa inversión en su tiempo del caso de Punta Catalina, del caso de Odebrecht, tuvo razones políticas. pero en el caso, por ejemplo, de la cárcel de la Victoria también es un cuerpo de delito. Yo no entiendo ahí por qué dejarla abandonada, como dicen los medios hoy. Es decir, Punta Catalina está funcionando. Ahora bien, independientemente de que pudiese salvarse el aspecto de la administración por un tercero a través del fideicomiso, lo que creemos que hay que dotarlo de garantías, esta cesión de mando, para que cualquier inversión de un tercero, como se va a necesitar, y por cierto, la participación entonces accionaria de ese tercero, porque Punta Catalina necesita fondos. ¿Qué tipo de garantías? ¿Y cuál sería el escenario para la inclusión de esas garantías? Porque ya ese acto constitutivo ya se está presentando con unos términos definidos al Congreso Nacional. Por eso es que se requiere de que una ley establezca características especiales que tienen que normar y pautar los bienes públicos en lo que respecta a cuándo es posible, porque cuando tú entregas en fideicomiso, tú entregas en administración, pero es evidente de que ese que administra necesita recursos y fondos. ¿Cómo lo va a hacer? No puede hacerlo bajo el esquema como si fuera una empresa privada. Es ahí donde nosotros... Pero el Estado le está dando $1 millón más 100 millones de pesos dentro del fideicomiso. Pero el propósito Pero es... es una caja chica para una empresa de esa Para Punta magnitud. Catalina. Sí, pero el propósito es evidentemente no tan solo la administración, sino la inyección de recursos. No, pero ahí hay dos aspectos. Incluso Laura lo mencionaba esta mañana. La posibilidad de deudas, ese mecanismo, sin que tuviese que pasar por el Congreso, que ya estaría aprobado, y la posibilidad de agregar a terceros beneficiarios Sí, bajo alguna modalidad. Es decir, que yo pueda beneficiarme de lo que produce Punta Catalina, a lo mejor porque pongo otro millón y a mí me dan entonces un beneficio. Es decir, Sí. y tal vez ahí es donde usted señala La los necesidad. aspectos de las regularizaciones que Lógico. tienen que tener establecidas. lógico, porque el Estado se va a estar desprendiendo de un bien público. un Además, bien- que tengo entendido que en el contrato también toca los aspectos de renta, Sí, de impuesto sobre impuestos la renta. general sobre la renta, Sí, porque hacen unas extensiones allí. sí. Entonces, al final de cuentas, nosotros como Fuerza del Pueblo, como partido, consideramos que el fideicomiso público
debería estar regulado por una ley especial que garantice al pueblo dominicano que no tan solo la administración de ese bien público, sino también que cualquier inversión que se requiera sea transparente. ¿Esa posición usted la está planteando ahora o el partido como organismo fue lo que planteó ayer? Sí, la planteó ayer el partido. La necesidad de hacer una revisión de la ley. Lógico. Para regular más el fideicomiso público. Antes de que se firme este contrato. Yo creo que, por lo menos antes que se apruebe. Exacto, antes que se apruebe a nivel congresual. Hemos propuesto que sea llamado a vista pública. Pero al final de cuentas, lo institucionalmente correcto para un gobierno que ha acogido, que ha adoptado este vehículo de administración y de inversión de un tercero, sería dotar al país de una ley que vaya más allá de los requisitos propios de un fideicomiso privado. Eso es lo que consideramos. Mire, usted hablando ahorita de la reforma constitucional, dijo, ellos tienen los números y nosotros también. Esto frente a la propuesta de bajar el 50+1. He escuchado, por ejemplo, gente del Partido de la Liberación Dominicana, cuando se han referido a ese tema, decir que el propósito sería que el gobierno no tiene los números para ganar con 50+1 una posible reelección. ¿Cuáles son los números que se están manejando actualmente con respecto al escenario político? Porque me imagino que la Fuerza del Pueblo está midiendo su asunto. Bueno, es evidente deducir que de la propuesta que ha hecho doña Milagro, en este momento que debería estar en la cúspide, la preferencia electoral del presidente de la República no lo está. Pero ¿cuáles son los números? ¿Qué le están diciendo a ustedes los números? Está distante del 50. ¿El presidente? El presidente y su partido. Y esto mueve a mucha preocupación. Pero el presidente salía con muy buenos números, incluso en los sondeos internacionales, o eso no se corresponde con la realidad. Y Danilo Medina también, en aquella época. Sí, pero una cosa es allá y otra cosa es aquí. Diría Danilo que no era candidato. Bueno, pero siempre lo medían. Siempre lo medían. Lo que creemos es que... Pero si hay mediciones. Exacto, porque lo natural es, ya sean a favor del gobierno, claro, ya sean a favor de la oposición, lo natural es que lo divulguen y de hecho no es lo que está ocurriendo. Bueno, y en el caso de la Fuerza del Pueblo, porque ustedes son un partido en formación, creciendo. Sí. Por tanto, en primer lugar no van a estar, pero si van creciendo, pues también es un siempre número positivo. Y hay una aceptación, y debo decirle, lo que pasa es que las encuestas en este momento son realizadas por los mismos partidos. Por los mismos partidos. O tal vez un inversionista, alguien que ¿Usted diría que no hay en este momento encuestas creíbles? No, yo creo que no. No, yo no puedo decirle eso porque nosotros como instrumento de trabajo tenemos que medir. Que se están haciendo más como un mecanismo de trabajo interno. Interno. Ahora, de todas maneras, no hay que ser ni brujo ni tener una firma encuestadora de primera para saber la realidad de las preferencias políticas en este momento. Tú encuentras a nuestro partido creciendo todos los días y con una posición en el tablero electoral que cualquiera la quisiera tener. Un partido que salió del poder, que no tiene a su líder como posible candidato presidencial, cada vez más en picada, y un partido de gobierno... Déjeme preguntarle esto. Se ha dicho que hay gente construyendo un puente entre Fuerza del Pueblo y el PLD, pero Danilo Díaz, que usted está en la mesa conversando ahora, le preguntaron sobre ese tema. Justo yo creo que en el escenario de la Junta fue. Y él dijo, bueno, es importante la ley de bando, pero es imposible que un partido grande apoye al más chiquito. ¿Se ha llegado a hablar de eso? Pero eso pensó Balaguer cuando apoyó el PLD. Sí, pero yo diría que las circunstancias eran otras. Mire, yo debo decirle, la Fuerza del Pueblo no tiene como propósito básico establecer desde ya una alianza. Las alianzas son, cuando no son ideológicas, son coyunturales. Son frutos del momento. ¿Quién podía pensar que nosotros íbamos a estar aliados
al PRM? Nadie. Pero lo tuvimos y fue coyuntural, fue para un momento determinado. Nosotros lo que como partido estamos es construyendo una institución creíble ante todo y que sea aceptada por todo pero el electorado. aparte del criterio que tenga la fuerza del pueblo y la que usted está expresando aquí, lo que quiero saber es, Sí. ¿han llegado tan cerca estas creo. conversaciones como para hablar de quién apoya a quién, cómo se ponen Eso las fichas? No ha pasado, ni forma parte del tema a lo interno del partido de una estrategia que se adopte para ese fin. Yo creo que el momento determinará qué sucederá cuando ocurra. Por el momento, yo lo que entiendo es que nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, está centrada en su desarrollo. Estamos abocados en este año a elegir por primera vez autoridades. Del partido. Sí, del partido. ¿Para qué fecha tienen pautada esa acción? Se prevé que para el último semestre. Doctor Hernández Peguero. ¿Y el candidato cuándo lo van a escoger? Bueno, dentro del calendario electoral debería ser el 2013. 2023. 2023. Sí. Es decir que... ¿Con primarias? Confirmar. ¿Con qué? ¿Cómo se elegiría? ¿Con primarias? No, abiertas. Es decir, todos los militantes van a votar. Eso, Ahí, pero, el o sea, voto, con- el voto directo. Con su voto interno. O sea que va a Voto ser un interno, proceso de, voto interno, sí. de primarias. De primarias, pero voto interno de los Primarias que no militantes. quiere hacer la Junta Central Electoral. No, mira, nosotros cuestionábamos desde un principio que no podíamos someterla a la Junta Central Electoral, y es la posición que vamos a llevar ahora, a que organice los comicios internos o las primarias internas de los partidos. ¿Por qué? Porque sale afectado normalmente, y eso es indiscutible. Nosotros tenemos que preservar que la Junta Central Electoral quede inmune hasta el proceso electoral en donde se escogen las autoridades. Y eso la tuvimos como experiencia, porque de una u otra manera, el modelo anterior en donde la Junta supervisaba, certificaba, yo creo que es el más apropiado Muy bien. para Doctor, eso. Pues gracias Siempre, por estar aquí con Muy nosotros. amable. siempre. Doña Laura. Señores, despedimos al doctor José Manuel Hernández Peguero. De esta forma, igualmente nos vamos a una pausa. Ya regresamos.